Hola mis preciosos y preciosas de Dios. Hoy deseo para ustedes un magnífico día, un día lleno de muchas bendiciones, de las que derrama nuestro Padre Celestial, porque hoy es un día de victoria, hoy es un día de gran bendición y vamos a orar y decirle, amado Señor, en esta mañana te damos gracias, Dios, por tu bondad, por tu misericordia, Dios. Gracias por este nuevo día que tú nos regalas. Gracias, Señor, por que sabemos que tú estás con nosotros, guardándonos, cuidándonos y protegiéndonos de toda maldad, Señor, de todo incidente malo que pueda suceder en la vida. Tú estás ahí con nosotros, Dios, porque tú nos guardas y cuidas como la niña de tus ojos, porque tú eres un Padre misericordioso que nunca deja desprotegido al que ama, que nunca deja abandonado a sus hijos. Tú eres un padre ejemplar. Gracias, amado Dios, por ser ese papá que muchos de mis niños no han tenido, Dios. Por ser ese papá amoroso que les muestra cuál es la verdadera función de un verdadero padre. Y si mis niños no tienen papá, yo sé que tú eres el padre de ellos como eres el padre mío, Dios. Te pido que tu palabra hoy, Padre Precioso, llegue a nuestra vida, oh Dios, y podamos descubrir cuál es la verdadera felicidad. Y tú nos la vas a enseñar hoy en el Salmo 41, Dios, y en toda la palabra de Dios. Te lo ruego y te lo pido, Señor, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. La mayor felicidad, y eso está en el Salmo 41. Y vamos a meditar en el Salmo 41:1. Y el versículo de hoy a meditar es: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Dios. Salmo 41:1. Leamos completo el Salmo en la versión Dios habla hoy y dice: Dichoso el que piensa en el débil y pobre, el Señor lo librará en tiempos malos. El Señor lo protegerá y le dará vida y felicidad en la tierra, y no lo abandonará al capricho de sus enemigos. El Señor le dará fuerzas en el lecho de dolor, convertirá su enfermedad en salud. Yo he dicho, Señor, tenme compasión, cúrame, aunque he pecado contra ti. Mis enemigos me han deseado lo peor. ¿Cuándo morirá y se perderá en su recuerdo? Vienen a verme y no son sinceros. Guardan en su memoria todo lo malo, y al salir a la calle lo dan a saber. Los que me odian se juntan y hablan de mí. Piensan que estoy sufriendo por mi culpa y dicen, su enfermedad es cosa del demonio. Ha caído en cama y no volverá a levantarse. Aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, se ha vuelto contra mí. Pero tú, Señor, tenme compasión. Haz que me levante y les dé su merecido. En esto conoceré que te he agradado, en que mi enemigo no cante victoria sobre mí. En cuanto a mí, que he vivido una vida sin tacha, tómame en tus manos, manténme siempre en tu presencia. Bendito sea el Señor Dios de Israel, ahora y siempre. Amén. O así sea. Siempre cuando escucho este salmo y el versículo, me acuerdo que mi papá tenía una frase que nos decía cuando éramos niños, que si en tus pobres quehaveres solo 2 panes te quedaran, vende uno y cómprate tu felicidad, nos decía mi papá. Pero yo ya escuchando la palabra de Dios y al fundador de los Scouts, ya me doy cuenta cuál es la verdadera felicidad. Entonces vendo ese pan para conseguir mi felicidad. ¿Y sabe cuál es la felicidad que Dios me recomienda tener y que Baden-Powell nos lo recordaba cuando éramos jóvenes Scouts? Sí, Smith Stevenson Baden-Powell era el fundador de los Scouts. Y él esta frase célebre la decía y yo después la encontré también en la palabra de Dios y dice: la verdadera manera de obtener la felicidad es haciendo felices a los demás. Sí, hermanitos, es hermoso experimentar eso, ver la alegría de las personas cuando tú tienes un acto de generosidad,
cuando tú compartes con una persona necesitada algo que ella necesita. Yo también escuché en la palabra de Dios cuando dice, quien al pobre le da, a Dios le presta. Y esto es muy bonito. También me acuerda en mi época de scout, a la cual yo le doy gracias a Dios haber estado por mucho tiempo, porque Dios por medio del movimiento scout me enseñó a trabajar con los niños y a ser una persona de bien. Y en la oración scout, mire lo que dice, cómo es de bonita esa oración. Ojalá todo scout sea consciente de lo que está rezando, porque eso es un rezo, rezando, diciendo y poniendo en práctica esto. Es hablándole al Señor Jesús y dice, Señor, enséñame a ser generoso, la generosidad, el ayudar a las demás personas, a servirle a Dios como Dios merece que yo le sirva. ¿De qué manera le sirvo? A dar sin medida, a dar a la persona que necesita, a trabajar en la obra de Dios sin descansar, y a combatir sin temor a las heridas y a no esperar recompensas, más que saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Hermanitos, ¿no les parece muy bonita esta oración scout? Como decía el versículo, Dios observa cuando tú y yo le estamos ayudando al pobre y al débil, y dice que nos protege, nos hace más felices porque estamos sirviéndole a la obra de Dios. Es hacerle más llevadera la vida a ese hermano que está sufriendo, a esa persona que está necesitada. Y este versículo me recuerda al libro de Job, que cuando Job estaba en angustia, estaba pasando por una gran prueba, sus amigos fueron y en vez de ayudarle, en vez de consolarlo, empezaron a atacarlo y empezaron a hacerlo sentir culpable y le decían, eso es porque usted tiene algún pecado oculto, eso fue, nada. Yo recuerdo una vez que yo fui a Copacabana a llevarle algo a una hermana de cristiana también, y a mí me atracaron, y cuando ella se dio cuenta dijo, eso se ve que usted no es buen cristiano, Dios, y en vez de ayudarme y protegerme y darme consuelo, me atacaba. Entonces eso pasa mucho, hermanitos, y yo pienso, hombre, si Jesús sufrió, ¿quién soy yo para no sufrir en esta tierra? Y la misma palabra en Juan 16:36 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces Dios hoy, hermanito y hermanita, nos está llamando a ser felices, a vivir una vida plena en Cristo, a tener una vida liviana y llena de mucho amor por el prójimo. Y recuerda la frase del día, la palabra de Dios, lo que nos enseña Dios en su palabra. La mayor manera, la mejor manera de ser felices es haciendo felices a los demás. Dios te bendiga, hermanito. Espero que esta palabra haya llegado a tu corazón. Y no viva solamente para ti, vive también para servirle a Dios y a tu prójimo. Dios te bendiga, te amo con todo mi corazón.